¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues hoy tenemos otra vez un video bastante padre, porque hoy les voy a contar cómo se debe de hacer una correcta sesión de fotos editorial y todos los puntos que se tienen que tomar en cuenta para tener los mejores resultados cuando hacemos este tipo de fotografía. Así que si quieren saber todas estas cosas, no se vayan. Y como les estaba diciendo al principio del video, bueno, pues hoy les voy a platicar cómo es que se debe de realizar una sesión de fotos editorial de la forma correcta. Porque, vaya, a lo largo del tiempo pues ha ido cambiando un poco como este mood de una sesión editorial. Y ya no es necesariamente como en sus orígenes era, ¿no? Al final, ahora actualmente podemos tener una fotografía con un make-up muy extravagante o un peinado súper loco y ya muchas revistas lo toman como si fuera algo editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede publicar, se puede mandar a revistas y sí lo terminan publicando, pero no es una forma correcta de hacer una editorial. Voy a platicarles un poquito primero qué es la editorial y cómo es que se define para ser, vaya, publicada en una cierta serie de revistas que son las que se dedican como a publicar este tipo de fotografías. De primera instancia, bueno, pues lo primero que busca una fotografía editorial es tener un concepto, es decir, que nosotros tenemos que contar una historia dentro de la serie de fotografías que hagamos. Puede ser una historia súper complicada o puede ser una historia súper básica. Es decir, podemos tener, por ejemplo, conceptualizar y contar una historia de figuras geométricas y entonces hacemos que nuestros modelos o hagan figuras geométricas con sus brazos o a lo mejor utilizamos elementos de figuras geométricas durante todo el shooting para que justamente se vea que es como una serie de fotografías que están contando un cierto tipo de historia. Aquí fue como muy ambiguo decir solamente como figuras geométricas, pero puede ser como millones de cosas, ¿no? A lo mejor queremos hacer una sesión de fotos donde una chica viene de, no sé, de Marte y entonces hacemos todos los outfits pensando en que es una chica que viene de Marte y que está aquí en la Tierra y entonces que va a, no sé, a trabajar y demás, pero pues nadie sabe que es marciana y entonces se oculta dentro de una máscara de una chica fashion y así, ¿no? Entonces es como esta onda de contar una cierta historia para que justamente pues el espectador cuando esté viendo esta editorial pues entienda un poco qué es lo que está pasando y por qué estamos haciendo como este tipo de outfits o este tipo de make-up en la chica, ¿no? Entonces básicamente eso es lo primero en lo que tenemos que pensar cuando queremos hacer una sesión de fotos editorial, en tener un concepto. En este caso, como les digo, al final es como muy ambiguo tener un concepto sobre algo. Entonces yo estoy tomando como un camino un poco más sencillo en el mundo editorial. Es decir, sí estoy creando editoriales porque ya tengo varias editoriales publicadas en varias revistas, pero no me voy como tanto así al meollo de crear totalmente un concepto increíble, ¿no? Me estoy yendo con un lado más simple, que creo que también es algo que podemos hacer cuando estamos queriendo empezar a hacer fotografía editorial. No quemarnos y más bien es como ir entendiendo cómo funciona la fotografía editorial. Porque sí, al final también es muy cierto que la práctica pues es el maestro, ¿no? En este caso yo que llevo, creo que si recuerdo bien, llevo como 4 o 5 publicaciones editoriales ya en revista, en donde, bueno, pues sí, yo me he incursionado un poquito más en esta parte donde es mucho más sencillo de hacer una editorial, no es tan complicada, tampoco se requiere tanta gente porque también al hacer una fotografía, bueno, más bien una sesión de fotos editorial, tenemos que contemplar que es muy complicado que la podamos hacer nosotros solos. Se puede. No es el ideal, obviamente, porque pues también depende muchísimo de muchas personas, ¿no? Make-up, stylist, el fotógrafo, algunas veces el asistente, el iluminador. O sea, hay como mucha gente detrás que no podemos abarcar por completo todos nosotros, ¿no? Sí podríamos, pero es muy complicado. Entonces el ideal es tener como un equipo de trabajo que esté detrás de ti y que entre todos también generen como este tipo de conceptos, este tipo de ideas. Siempre es bueno tener como una lluvia de ideas al final, donde todo el equipo puede decir que va a pasar en la historia, ¿no? Y entonces ya con base en eso, pues podemos hacer una mejor editorial y tener unos mejores resultados. Pero bueno, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener como todo este equipo detrás de nosotros, bueno, pues el ideal sería al menos contar con un stylist y un make-up artist para poder hacer estas fotografías. Me ha tocado ver a mí que eso se me hace como muy raro y todavía no lo logro como entender muy bien en el mundo editorial, como les comento, porque el mundo editorial es muy de conceptos. Entonces yo he llegado a ver fotografías en revistas que de verdad parece que están hechas con, no sé, con un celular súper viejo que hasta se ven mal, o sea, como faltas de calidad.
Pero realmente no importa acá tanto eso. De hecho, incluso esto podría ser parte del concepto de la sesión de fotos, ¿no? Entonces, hay que tener muy en mente que no necesariamente tampoco necesitamos el mejor equipo para poder hacer este tipo de fotografías. Más bien es tener una muy buena idea y poder expresar muy bien esta buena idea para que las revistas se interesen en ella y puedan hacer la publicación, ¿no? Pero bueno, esto es como en la parte de fotografía, que creo que es lo que más nos importa a nosotros. Pero también detrás de esto hay muchas más cosas que se tienen que pues hacer y vaya a explicar a las revistas a donde queramos que nos publiquen. También acá un punto muy importante es que casi no hay ingresos en esta parte de fotografía editorial, ¿no? Si estamos ya como en otro nivel, en donde sí estamos ya codeándonos con diseñadores y cosas así, donde sí les interesa hacer como este tipo de fotografías, fuera que no sea un catálogo, que es regularmente lo que hacen este tipo de diseñadores para poder vender su ropa. Bueno, pues acá si alguien se interesa en hacer ese tipo de fotografía, bueno, pues te llegan a contratar para hacer toda la historia y todo el concepto y demás. Pero regularmente este tipo de fotos se utiliza o lo utilizamos para crear más contenido, más book. Entonces, regularmente siempre tenemos que hacer una inversión. En este caso, a mí yo he corrido con mucha suerte de poder tener acá en Ciudad de México el apoyo de una de las agencias más grandes que existe acá, que se llama Boga Models. Y ahí mismo trabaja un amigo mío que es fotógrafo, que se llama Alex Romero. Y él me ayuda muchísimo a toda la parte del stylist. De hecho, él me ayuda también a ir a los showrooms. Los showrooms son estas como boutiques de ropa exclusivas de diseñadores, donde pues venden obviamente la ropa como extravagante, un poco más fuera de lo normal. Y bueno, pues este amigo mío me ayuda muchísimo a armar este tipo de looks, a armar como un cierto tipo de concepto y poder hacer las fotografías. Si nosotros no tuviéramos esto, bueno, pues también es como importante tratar de ver mucha referencia y ver más o menos cómo se combinan las faldas con los sacos, con pantalones, o sea, ver como todo este tipo de... literal empaparnos un poco más del mundo de la moda para poder saber qué es lo que se tiene que fotografiar, cómo se puede fotografiar y de qué forma lo vamos a hacer ver bien, ¿no? Que es algo muy complicado, la verdad a mí se me complica muchísimo eso. Entonces pues sí, agradezco muchísimo que yo sí tengo a alguien que está atrás de mí que me puede ayudar en esta parte y que pues literal me ayuda muchísimo y casi es que le da el concepto al 80% de lo que vamos a hacer para poder hacer este tipo de fotografías. Pero bueno, creo que ahí también es como mucho de que nosotros podamos o que nosotros nos metamos a estudiar un poquito más o analizar un poquito más como otro tipo de fotografías editoriales para poder entender cómo se están realizando las tendencias últimamente y saber qué podemos combinar y qué no. Por otro lado, también es muy importante, yo soy, eso sí soy culpable 100%, soy muy desesperado con las fotografías que hago. Fotografía que hago y es fotografía que ya quiero estar subiendo así a la media hora de que la hice, ¿no? Porque también soy como muy apasionado de esto, entonces todas las fotografías que realizo la verdad es que me súper encantan. Ha habido, obviamente, como todos nos ha pasado, pues hay unas que no me encantan tanto, otras que digo, bueno, más o menos, otras que sí son, me vuelan la cabeza. Pero en sí, todas me hacen querer como que ya mostrarlas inmediato en redes sociales. No sé si esto es como algo bueno o malo. También creo que es parte de nosotros, o sea, como medir esta cantidad de flujo de trabajo y de crear contenido y demás. La verdad es que yo no me puedo detener. He tratado de hacerlo, o sea, literal he tratado de ponerme un poquito en calma para poder analizar más las cosas, poder crear mejores conceptos, poder crear mejores ideas para poder hacer fotografías más padres, pero no puedo, o sea, la verdad es que me gana esta ansiedad por hacer fotos y la verdad es que no es tanto por mostrarlas, sino más bien es como mi ansiedad de hacer las fotografías, de querer estar haciendo y creando y demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que justamente en esta parte tenemos que ser muy pacientes cuando hacemos fotografía editorial, porque regularmente cuando nosotros enviamos las fotografías a una revista para que sean publicadas, nosotros, ni todo el equipo, ni las modelos, nadie puede compartir absolutamente nada de lo que se fotografió en la sesión de fotos, porque pues justamente se le está dando la exclusiva a la revista para que haga esta publicación y bueno, pues que si obviamente que nada se hayan visto estas fotografías en ningún lado, ni en los perfiles de los fotógrafos, ni de los stylists, ni de las modelos, ¿no? Entonces hay veces que esas fotografías se publican muy rápido, puede ser que en una semana ya tengamos la publicación hecha, pero regularmente siempre tardan bastante tiempo, llegan a tardar a veces hasta 2 meses en que se publiquen estas fotografías. Entonces también hay que tener muy en mente que por muy increíbles que estén nuestras fotografías, no podemos mostrarlas hasta que la revista haga la publicación primero. Después de eso ya podemos hacer todas las publicaciones que queramos, ¿va? Y por otro lado, también hablando de lo del showroom y lo del stylist y ropa y demás, acá me pasó justamente, esto es un tip como para que ustedes también sepan y no caigan en este mismo error. Mandamos unas fotografías a una editorial y esta editorial las vio, les gustó la fotografía, les gustó la calidad, todo bien,
Pero al momento de pasar el listado de las personas que estaban involucradas en la sesión, bueno, pues se dieron cuenta que solamente había un diseñador en toda la ropa que se estaba fotografiando. Acá es un tema que también, digo, yo nunca lo había pensado hasta que nos pasó esto. Y la revista justamente lo que nos contestó y lo que nos puso fue que no pueden publicar una editorial con la ropa de un mismo diseñador, porque esto se convertiría en una publicidad y ya no tanto en una editorial. Entonces, regularmente siempre te piden que cuando hagas este tipo de sesiones o de fotografías, mezcles la ropa de todos los diseñadores que puedas, ¿no? Es decir, digo, también no vamos a meter 25 diseñadores en un mismo cambio, pero sí 2, 3 diseñadores diferentes para los tipos de outfits. Esto para que justamente las revistas que lo van a publicar pues no lo tomen como si quisiéramos hacer publicidad del diseñador solamente, ¿no? Entonces es como pensar también en ese tipo de cosas que la verdad a mí pues en la vida me habían pasado por acá hasta que me pasó, y ahora bueno pues les hago este video para que justamente a ustedes no les pase. Si es que quieren hacer algún tipo de fotografía editorial, pues tengan este tipo de pues tips y que no caigan en esos mismos errores. Ahora también es muy importante la forma en que nos comunicamos con la revista en la que queremos salir publicados. Regularmente es como una misma fórmula, es un formato en donde nosotros ponemos nuestro nombre, los nombres de todas las personas que están involucradas, desde la modelo, stylist, el foro, todo lo que tiene que ver con diseñadores, con las sesiones que acabamos de hacer. Y esta hoja se tiene que mandar a la revista donde queremos publicar. Y dentro de esta misma hoja también tenemos que explicar de una forma muy concisa el concepto de las fotos que estamos haciendo. Esto porque muchas veces también, nos pasa que a lo mejor nosotros tenemos el concepto muy claro en la mente y cuando vemos las imágenes, las fotografías que hicimos y con el concepto que nosotros tenemos, pues nos hace match por completo, ¿no? Decimos, sí lo logré, pero a lo mejor si nosotros le enseñamos estas fotos a alguien que no tiene idea del concepto que queríamos hacer, pues al final no va a entender qué está pasando, ¿no? A lo mejor va a verlas y va a decir, pues qué bonitas, pero no entiendo, no sé ni siquiera si hay una historia detrás o qué, ¿no? Entonces hay que también hacer una síntesis muy chiquitita de la conceptualización que estamos haciendo para las fotografías, para que la revista tenga todo como más digerible y mucho más rápido. Y bueno, pues también esto nos va a ayudar muchísimo a que nos acepten las fotografías para ser publicadas. También por otro lado, bueno, pues confiar muchísimo. Acá es como siempre confiar mucho en tu equipo, en el equipo de el stylist, el maquillista, iluminador o el foro, la gente que esté detrás. Al final es que hay que confiar muchísimo en todos, porque acá sí es un trabajo completamente de equipo. Obviamente, pues nosotros como fotógrafos tenemos como pues mayor responsabilidad de que todo salga bien, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros hacemos una mala fotografía y el make-up estuvo increíble, bueno, pues eso cae sobre nosotros, ¿no? Al final no estamos haciendo como el trabajo de cierre completo, ¿no? Nosotros literal somos como los que tenemos que dar el toque final a este tipo de fotografías. Y bueno, pues es muy importante tener como en mente desde antes acá sí qué tipo de equipo vamos a utilizar, si vamos a hacerlas en la calle, qué vamos a necesitar si estamos en la calle, todo en la parte técnica, ¿no? Pensando más bien en qué vamos a utilizar de luces, de rebotes, de gelatinas, o sea, como todo para que todo el mundo esté enterado de qué es lo que va a pasar. Y si se nos ocurre, por ejemplo, pintarle una luz de color azul, bueno, pues el make-up artist ya sabe que tiene que combinar en make-up algo que va a combinar con azul, con el color azul, ¿no? Pues básicamente eso es como un poco lo que es la fotografía editorial. Me encanta, a mí me gusta muchísimo hacer este tipo de fotografía porque es la fotografía que te hace pensar. Todo tipo de fotografía tiene como mucho... en todas piensas, en todas le dedicas, en todas creas conceptos y demás. Pero en esta en específico creo que es más demandante en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tu creatividad, porque literal tienes que contar una historia. Entonces no es lo mismo hacer una fotografía de producto, por ejemplo, en donde solo necesitamos hacer que el producto sea bonito. Todo el mundo sabe que una leche es una leche y entonces pues tú la viertes sobre un vaso y tenemos una imagen de la leche cayendo y padre, muy bien, se ve muy padre, qué padre, qué bien. Pero acá es contar una historia y creo que esto es algo con lo que la mayoría de nosotros los fotógrafos no estamos como tan familiarizados ni tan acostumbrados. A lo mejor personas que hacemos video estamos un poco más familiarizados en hacer dirección, no tan mejor un guión, pero sí sabemos un poco cómo guiar a los artistas, cómo hacer que vayan contando una historia en base a un concepto que ya traemos o algo que queremos comunicar y demás. Y acá hay que hacerlo en fotografía. Esto es lo que a mí se me hace como un poco más complicado y me gusta muchísimo porque literal cada vez que lo hago es como un reto para mí. Entonces, bueno, pues también considero y creo que esto es un muy buen ejercicio para nuestra creatividad. No solamente para la parte técnica, sino para nuestra propia creatividad y poder empezar a generar más ideas y más cosas como pues padres y fuera de lo común en la parte de fotografía, que es donde mucha gente no lo hace.
A mí también me gusta muchísimo hacer fotografías casuales, solo por hacer, porque me gusta hacer fotografía y me gusta de repente aprovechar la luz del sol y me gusta aprovechar que tengo flashes y me gusta aprovechar como todo lo que tengo de la mano para poder hacer unas fotografías padres, pero no cuentan una historia al final de cuentas, ¿no? Acá sí hay que rompernos un poco más la cabeza para poder hacer que nuestras fotografías cuenten una historia, y la verdad creo que esto es algo que todos los fotógrafos deberíamos de hacer para tener un propio crecimiento, pues personal al final de cuentas sí, y también pues ante los demás, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que les ayude mucho, porque al final son cosas que, vaya, a lo mejor se me está yendo por ahí una que otra cosilla en la parte de técnica o en la parte de contemplar cosas para mandar a las revistas para que nos publiquen. Pero igual creo que les estoy dando como la idea general, y con esto pueden ustedes ya empezar a tratar de hacer fotografías editoriales, empezar a mandarlas a las revistas para ver si se los logran publicar. Es muy padre ver, la verdad, tus fotografías publicadas en editoriales. Yo trabajaba hace, no sé, 10 años, 12 años más o menos, en un par de editoriales acá en Ciudad de México, pero estas eran revistas impresas todo el tiempo, mes con mes. Y entonces, pues cada mes con mes veía mis fotografías impresas en portada y demás, y la verdad es que pues es una sensación muy padre poder ver como tu trabajo reflejado y todo el esfuerzo que le has metido o que le metes para poder llegar a ciertos resultados, ¿no? En este caso, pues también es muy padre ver como todo el trabajo que se hace detrás para poderlo ver plasmado ya por fin en algo, ¿no? No solamente en tu feed de Instagram o en, no sé, en Pinterest o en tu Facebook o donde sea que publiques la mayoría de tus trabajos. Bueno, pues acá no solamente va para allá, sino que va directamente a una revista, y la sensación es increíble. Así que espero que de verdad empiecen a hacer un poco más de fotografía editorial, o traten de hacer un poco más de fotografía editorial, y pues tomen en cuenta estos tips, ¿vale? Pues bueno, dicho todo esto, ahora sí, esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like, y nos vemos en el siguiente video.